Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a retomar el concepto de entropía que ya teníamos al alcance de la mano. Teníamos una expresión muy clara que nos dice que la entropía o el cambio de entropía delta S de I a F es igual a CB logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial más MR logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Y nosotros lo que queremos es ahora aplicar esta expresión del cambio de entropía entre el estado inicial y el estado final, al que le habíamos llamado, al estado inicial le habíamos llamado A y al estado final le habíamos llamado B. Queremos ver qué ocurre en el caso de que tengamos un proceso isobárico. Aquí está nuestro espacio de estados. Y lo que queremos es un proceso isobárico que va del estado inicial I al estado final F. ¿Cómo calcular el cambio de entropía de I a F para P constante? Y bueno, la situación no es muy complicada porque ustedes pueden ver de inmediato que si tenemos un proceso isobárico, bueno, pues usando la ecuación de estado PV, igual a MRT, observen ustedes que podemos usar esta expresión para el estado final y también la podemos utilizar claramente para el estado inicial. Y si ustedes ven, podemos dividir a esta cantidad entre esta cantidad. Que tendríamos presión final por volumen final entre presión inicial por volumen inicial igual a temperatura final entre temperatura inicial, porque MR se cancela. Pero aprovechamos ahora el hecho de que la presión es constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la presión final es idéntica o igual a la presión inicial. Esto automáticamente les permite cancelar este con este. Y entonces nos queda una relación muy sencilla que nos dice que el volumen final entre el volumen inicial es igual a la temperatura final entre la temperatura inicial. Y podemos entonces regresar a nuestra fórmula. Si este cociente es igual al cociente de la temperatura final entre la temperatura inicial, como dice la expresión, pues entonces no hay ninguna dificultad en escribir que el cambio de entropía de I a F es igual a CB logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial más MR. Pero en lugar del logaritmo natural del cociente de los volúmenes, como aquí se ve es exactamente lo mismo que la temperatura final entre la temperatura inicial, pues tenemos esta expresión. Con lo cual podemos escribir CB más MR logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y ustedes ven, esta expresión que está aquí es exactamente la capacidad calorífica a presión constante. De modo que el cambio de entropía para un proceso isobárico es igual a Cp, C subíndice P, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. O bien, utilizando la igualdad
VF entre VI igual a TF entre TI. Esto también se puede escribir como CP, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Para un proceso isobárico y ahí tienen ustedes el cálculo, pues, del cambio de entropía para un proceso isobárico. Con esto habríamos terminado de calcular el cambio de entropía para los 4 procesos que hemos venido discutiendo: el adiabático, el isotérmico, el isocórico y ahora el isobárico. No hay nada más que hacer en este terreno. Me resta, digamos, mostrar algo que les debo, que consiste en mostrar que el cociente de los calores, en el caso del ciclo de Carnot, son iguales al cociente de las temperaturas. Aquí está el ciclo de Carnot, acuérdense. Está hecho de dos isotermas que van de A a B, luego de B a C en una expansión adiabática, y luego una compresión de C a D isotérmica, y luego una compresión adiabática. Y decíamos que aquí entraba una cierta cantidad de calor, y aquí había una pérdida de calor. Y ahora sí, ¿se acuerdan ustedes que para un proceso isotérmico, el cambio de entropía para un proceso isotérmico era el calor total? En este caso es menos Q2 porque lo cede la fuente. La entropía de B a C es 0, porque es un proceso adiabático. El cambio de entropía de C a D es igual a Q1 entre T1 porque la fuente térmica a la temperatura 1 está absorbiendo calor. Y finalmente el cambio de entropía de D a A pues es 0. Y ahora aprovechamos el hecho de que toda variable termodinámica, al calcular sus cambios en un ciclo, la suma de sus cambios da 0. De manera que vean ustedes, en el caso de la entropía, la suma de A a B más el cambio de B a C más el cambio de C a D más el cambio de D a A es igual a 0. ¿Por qué? Porque la entropía es una genuina variable termodinámica. Y ahora, esto que está aquí es menos Q2 entre T2. Esto es 0. Esto que está aquí es Q1 entre T1. Esto es 0. Entonces aquí tengo la suma de esas cantidades igual a 0. Y obviamente de aquí puedo inferir que Q1 entre T1, que es positivo, es igual a Q2 entre T2, pasando menos Q2 entre T1 al otro lado de la igualdad. Y ahora sí, intercambiando, tenemos Q1 entre Q2 exactamente igual a T1 entre T2, que es una expresión que yo les debía. Esta es la expresión cuya demostración utilizando la entropía pues es muy elegante y además es muy sencilla de realizarse. Con esto ya no les debo nada. Bien. Y ahora miren, vamos a entrar ahora a una situación conceptual un poco delicada, pero que vamos a tratar de realizar de la manera más simple posible. Una vez que he hecho estas demostraciones que están al alcance de la mano, ahora piensen ustedes que
consideramos un proceso en el espacio de estados de P. Para facilitar las cosas, ¿qué les parece si hacemos un proceso isobárico? En donde nosotros nos movemos del estado inicial al estado final, pero de manera reversible. De manera que aquí está, digamos, entregándose una cierta cantidad de calor Q, pero de manera reversible, es decir, sin pérdidas de calor. Y podemos realizar algo similar, del mismo estado I al estado F, solo que aquí vamos a tener pérdidas de calor. Consecuentemente, dQ', porque hay pérdidas de calor, debe ser menor que dQ reversible. Estrictamente menor. O si resulta que al pasar de I a F, el calor dQ' es igual a dQ reversible, pues entonces esa posibilidad existe, en cuyo caso dQ' reversible es estrictamente menor que dQ reversible o a lo mucho igual. Y aquí está el signo de igualdad. De modo que dQ' es menor que dQ reversible estrictamente si hay pérdidas de calor. Pero si no hay pérdidas de calor, pues es igual. Y ahora miren. Si consideramos dQ' entre T, esto es menor que dQ reversible entre T. Y ahora si sumamos entre el estado inicial y el estado final, dQ' entre T, pues obviamente es menor que la suma de I a F de dQ reversible entre T. Y esto es igual a S final menos S inicial. En otras palabras, esta cantidad, cuando hay pérdidas de calor que hemos llamado Q', es estrictamente menor que S final menos S inicial. O bien a lo sumo es igual, si es que no hay pérdidas. Y ahora podemos aplicar esta expresión para un proceso adiabático. ¿Qué pasa para un proceso adiabático? O bien para un sistema aislado, para un proceso adiabático. dQ' es idénticamente cero, en cuyo caso la suma o la integral pues también es cero. Y entonces encontramos que 0 es menor que igual SI. Esta expresión se puede reescribir del siguiente modo. SF menos SI mayor o igual que 0. Y este resultado es muy importante. Si el proceso fuera un proceso en el que no hay pérdida de calor, acuérdense ustedes, ya lo mostramos en clase pasada, que SF es igual a SI. Entonces, miren, para un proceso en donde no hay pérdidas de calor, acuérdense, SF es igual a SI.
Pero si hay pérdidas, entonces SF menos SI es estrictamente mayor que 0. Y esto es importante. Si pasamos SI del otro lado de la igualdad, observen ustedes que la primera conclusión que tengo yo es que S final es mayor o igual a S inicial. Y esta es una conclusión importante. Vean qué cosa tan sencilla. Esta igualdad dice que siempre que nosotros partamos de un estado inicial I, cuya entropía es SI, y se realice un proceso espontáneo, el proceso espontáneo va a acabar con una entropía final SF. Y SF necesariamente va a ser mayor que SI. Lo que significa que si uno quisiera ir de manera espontánea a estados cuya entropía es menor que SI, esta que está aquí, no va a ser posible, porque todos los estados que se pueden alcanzar a partir de SI tienen una entropía superior a SI. No podemos entonces hallar cambios de estado de manera espontánea en las que la entropía SI fuera, digamos, superior a las entropías que están por abajo de ella. Pero eso no es posible. No se puede. Por esta razón, jóvenes, esta expresión que está aquí es muy importante. Esto que está aquí me está diciendo, pues, que hay estados del sistema termodinámico que son no alcanzables, no se pueden alcanzar. Todos aquellos cuyas entropías sean menores que la entropía SI. ¿Por qué? Porque esta expresión me dice que los estados que puedo alcanzar tienen entropía mayor que SI. Y esto es importante. Esto es importante. Entonces, una segunda aplicación de esta expresión 2 es la siguiente. Si nosotros tenemos aquí al universo, en donde aquí tenemos al sistema termodinámico sigma, y estos son los alrededores, este es el universo. Entonces, el cambio de entropía del universo que está aislado, esta línea aísla el universo, tendría que tener una entropía que es la de sigma, más la entropía de los alrededores, ¿no? Aquí ven ustedes, automáticamente el cambio de entropía de universo es debido al cambio de entropía de sistema sigma, más el cambio de entropía de los alrededores. Pero de acuerdo a nuestra fórmula, esta que está aquí, el cambio de entropía del universo, delta SU, tendría que ser mayor o igual a 0. Y aquí podemos diferenciar. Si el cambio de entropía del universo es igual a 0, se trata de un proceso reversible. En tanto que si delta S de U es mayor que 0, se trata de un proceso irreversible.
Y por supuesto, si delta S de U es menor que 0, se trata de un proceso imposible, no se puede. Y aquí tienen ustedes las conclusiones. Si quieren, podemos llamarle A, B y C. Tenemos entonces, gracias a esta pequeña fórmula que acabamos de demostrar, a esta que estoy señalando aquí, que nos dice que para un sistema aislado, el criterio para identificar un proceso reversible o un proceso irreversible es muy sencillo. Todo lo que tenemos que checar es si el cambio de entropía del universo es igual a 0, en donde la entropía del universo está formado por el sistema más el cambio de los alrededores. Si resulta ser 0, entonces se trata de un proceso reversible. Si es mayor que 0, se trata de un proceso irreversible. Y si delta S de U es menor que 0, se trata de un proceso imposible. Y es un criterio que vamos a utilizar para identificar procesos reversibles, procesos irreversibles o procesos imposibles. También podríamos hacerlo de otra manera. Miren, acuérdense ustedes que la máquina de Carnot es una máquina que opera entre dos fuentes térmicas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, estas fuentes térmicas tienen temperatura superior 2, temperatura 1. Y aquí podríamos poner la máquina de Carnot que absorbe Q2 unidades de calor y C de Q1 unidades de calor. Y podríamos poner una máquina cualquiera aquí. Vamos a llamarle una máquina I, que va a tomar Q' unidades de calor y va a ceder Q'1 de calor. Acuérdense que la eficiencia de Carnot es 1 menos Q1 entre Q2, o bien 1 menos T1 entre T2, como lo acabamos de demostrar. Y esta es la máxima eficiencia. Máxima eficiencia. Y el rendimiento de la máquina I es 1 menos Q', 1 entre Q'2. La máquina I es una máquina que trabaja con pérdidas de calor. Entonces, cuando realiza un ciclo, como el caso del ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot tiene la gracia de que si lo invertimos, entonces regresamos con toda precisión al estado A. En cambio, si una máquina arbitraria realiza el ciclo de Carnot partiendo de A, yendo de A a B, de B a C, de C a D y luego de D a A, y luego la invertimos, no vamos a regresar al estado A. Por esa razón, se dice que el proceso que sigue la máquina I es un proceso irreversible. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente. 1. Si R es igual a S, perdón, a eta, proceso es reversible. 2.
Si R es menor que eta, como debe ser, el proceso es irreversible. 3. Si R es mayor que eta, no se puede, ¿verdad? El proceso es imposible. Y aquí tenemos entonces otros criterios para entender cuándo un proceso es reversible o cuándo un proceso es irreversible. Todo el chiste es comparar las eficiencias o los rendimientos de las máquinas que están operando entre las dos fuentes. Podemos entonces resumir esto fácilmente. Antes de borrar el pizarrón, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Quiero hacer un resumen de estos 3 criterios que acabo de dar, utilizando la eficiencia de la máquina de Carnot y el rendimiento de cualquier máquina operando en ciclos entre dos fuentes térmicas. O bien, el criterio de la entropía del universo, como la suma de la entropía del sistema sigma más el cambio de entropía del entorno de los alrededores. Simplemente para utilizar estos criterios, ¿no? No sé si haya preguntas. Me gustaría saber si hay preguntas, jóvenes. Aún no tengo ninguna respuesta. ¿Será que se tarda mucho la señal? Bueno. De todas maneras, pues entonces voy a resumir. Aquí están los criterios. 1. Si R es igual a eta, donde R es el rendimiento de una máquina cualquiera operando entre dos fuentes térmicas igual que la máquina de Carnot, si resulta que el rendimiento es igual a la eficiencia de la máquina de Carnot, entonces la máquina I realiza un proceso reversible. 2. Si R es menor que eta, el proceso es irreversible. Pero si nosotros hemos inventado una máquina cuyo rendimiento sea mayor que eta, eso no es posible. Entonces el proceso es imposible. ¿Ok? Ahí tenemos 3 criterios fáciles de recordar. Otros criterios. Si delta S de U es igual a 0, el proceso es reversible. 2. Si delta S de U es mayor que 0, el proceso es irreversible. 3. Si delta S de U es menor que 0, el proceso es imposible. Y con esto nosotros, jóvenes, tenemos criterios pues para identificar cuándo los procesos son reversibles, irreversibles o imposibles. Y de inmediato podemos hacer aplicaciones de todo esto, ¿no?
Por ejemplo, podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué valor tiene el cambio de entropía en un proceso adiabático? Y ustedes automáticamente deben responder que el cambio de entropía debe ser cero, porque no hay transferencia de calor. Acuérdense, la integral de I a F de dq reversible entre T es igual a SF menos SI. Y entonces, en un proceso adiabático, obviamente dq reversible es cero porque no hay entrada de calor, no hay salida de calor del recipiente. Y el cambio de entropía de inmediato es cero. Un segundo problema podría ser el siguiente. En un proceso adiabático reversible, la entropía final es igual, mayor o menor que la entropía inicial. ¿Cuál sería la respuesta? Pues como dq reversible es igual a cero en un proceso adiabático, obviamente la integral es cero, por lo tanto S final es igual a cero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la S final es igual a la S inicial. Entonces la respuesta a esta pregunta es, en un proceso adiabático reversible, la entropía final es igual a la entropía inicial. ¿Ven qué sencillo? La respuesta es muy fácil de dar. Vamos a proponerles otro problemita. Encuentra el cambio de entropía en una expansión isotérmica entre el estado 1 y 2 a una temperatura de 500 Kelvin en el que se absorben 1800 kilojoules de calor. Entonces, ¿qué nos piden? Acuérdense, jóvenes, que tenemos un espacio de estados. En este espacio de estados nosotros tenemos nuestra isoterma. Aquí está la isoterma. Vamos a ir de un estado inicial a un estado final. Obviamente, en esas condiciones, ¿qué está ocurriendo? Pues la temperatura nos dicen que es de 500 kelvins. 500 kelvins. Y la cantidad de calor que se absorbe, calor absorbido, es igual a ¿cuánto? A 1800 kilojoules. Cambio de entropía de I a F es calor total entre temperatura. Claro, siempre que se absorbe es esto, ¿no? Entonces tienen 1800 entre 500, lo cual son 18 sobre 5, ¿no? Estos son kilojoules por Kelvin. Ahí tienen ustedes el cambio de entropía, pues, en esa isoterma en la que se absorben 1800 kilojoules de calor a una temperatura de 500 kelvins. Voy a dejar que lo piensen un poquito. Ahorita estoy con ustedes, jóvenes.
Supongo que ya lo pensaron. ¿Por qué se resolvió este problema de este modo? Pues acuérdense que la definición de entropía es dQ reversible entre T. Y entonces decíamos que a la hora de integrar de I a F de S, esto nos da S final menos S inicial. Y esto es igual a la integral de I a F de dQ reversible entre T. Pero como T es constante, obviamente el cambio de entropía es igual a 1 tt que sale fuera de la integral por ser constante. Y aquí me queda la suma de todos los calores. Y esto es obviamente S final igual a S menos S inicial igual al calor total entre la temperatura, que es constante. Por esta razón, el cambio de entropía, esto que está aquí, que eso fue lo que utilizamos, es lo mismo que está aquí, ¿no? ¿Cuánto calor estamos absorbiendo? 1800. ¿A qué temperatura? A 500 kelvins. Consecuentemente, el cambio de entropía es exactamente 18 quintos, que son 3.6, ¿no? Kilojoules por Kelvin. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahorita, jóvenes, estoy ya utilizando estas cosas que nosotros estamos viendo. De manera muy sencilla, por supuesto. A ver, Enrique Galindo. ¿Qué ocurre cuando nuestro sistema, acuérdese, usted tiene aquí un recipiente de paredes transparentes al calor y usted tiene aquí abajo una fuente térmica. Y usted realiza una expansión isotérmica. ¿Isotérmica qué quiere decir? Que usted va a jalar su émbolo y al jalar el émbolo va a entrar calor a su gas. ¿De dónde? Pues la fuente se lo va a entregar. Eso quiere decir absorción de calor. Como la temperatura esta es constante, y nosotros realizamos el proceso de tal manera que vamos esperando a que ocurra equilibrio térmico, pues obviamente aquí ve usted que el calor que le cede a gas, aquí está el gas, ese es el calor absorbido y ocurre a temperatura constante. Y en la gráfica, ¿cómo se describe? Pues en la gráfica se describe una expansión de I a F. Yo espero que lo haya entendido. Y a la hora de realizar la expansión, nosotros dijimos que aquí se absorbe calor. Eso significa Enrique Galindo. Oscar Bernardino, sí, efectivamente, tratándose de entropía, acuérdese usted que la entropía es una genuina variable termodinámica. Y si es una genuina variable termodinámica,
pues obviamente cumple con todas las propiedades de las variables genuinas termodinámicas, que si usted se acuerda, todas ellas cumplen la condición de que la suma de sus cambios a lo largo del ciclo da cero, Oscar Bernardino. Y efectivamente la entropía, por ser una variable genuinamente termodinámica, también realiza eso. Ok, Enrique Galino, qué bueno que ya entendió. Me gustaría que me siguieran preguntando porque estoy dando aplicaciones de todo lo que estamos viendo. Aplicaciones muy sencillas, por supuesto. Bien. Voy a proponerles un problema un poquito más complicado, pero que también se resuelve de manera muy sencilla. Miren, una máquina térmica arbitraria opera en ciclos entre dos fuentes térmicas con temperatura T2 900 kelvins y T1 350 kelvins, respectivamente. Entonces voy a pintar aquí las fuentes térmicas. Aquí está la fuente térmica 1 y aquí está la fuente térmica 2. Con temperatura T2 igual, temperatura igual, 900 kelvins. Y esta otra es de 350. Y es una máquina arbitraria. Y calcular el calor mínimo que puede ceder la máquina si el calor que absorbe es de 300 kilojoules. Es decir, aquí hay una absorción de 300 kilojoules. Y aquí tiene que ceder una cantidad Q1. Y ahora, una vez que yo tengo una máquina arbitraria, acuérdense ustedes que una máquina arbitraria, cuando mucho, puede tener una eficiencia igual a la de una máquina de Carnot. Como la máquina de Carnot es la más eficiente, pues entonces yo la voy a utilizar para calcular exactamente, o lo voy a pintar de otro color para que vean ustedes la máquina de Carnot operando en estos. Aquí está la máquina de Carnot que va a obtener, acuérdense, Q2 igual a 300 kilojoules. Y va a entregar aquí una cantidad mínima, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer la máquina de Carnot. Aquí está la máquina de Carnot. Y la manera de calcular el asunto es muy sencillo, jóvenes, porque si ustedes recuerdan, para una máquina de Carnot, para la máquina de Carnot, y solo para la máquina de Carnot, ustedes saben que el cociente Q1 entre Q2 es igual al cociente de las temperaturas. Si es así, pues entonces obviamente esto es lo mismo que 350 kelvins entre 900 kelvins. Y como yo conozco Q2, pues Q1 simplemente es Q2 por 350 entre 900. Si ustedes hacen las cuentas, jóvenes, rápidamente, Q1 es igual a 116
16.66 kilojoules. Esta es la mínima cantidad que se puede ceder. Mínima cantidad. Y ahora, vamos a seguir resolviendo este problema. Si la máquina tiene 50% de eficiencia, ¿el proceso que sigue esta máquina es posible, imposible, reversible o irreversible? Entonces, observen ustedes. La máquina que se puso a trabajar, la máquina I, entre las dos fuentes, tiene un rendimiento del 50%. Ese es el rendimiento. Y ahora vamos a aplicar el criterio. Vamos a comparar ese rendimiento con la eficiencia de la máquina de Carnot, que es eta igual a 1 menos temperatura 1 entre temperatura 2. Vean ustedes. 1 menos 350 entre 900. La eta resulta ser 0.61. 61%. Una vez que yo tengo la eficiencia de la máquina de Carnot operando entre las mismas fuentes que la máquina arbitraria, pues entonces ahora comparo cómo es 50% con relación a 61%, pues es menor, con lo cual obviamente R tiene un rendimiento menor que eta. ¿Y cuál es mi conclusión? El proceso es irreversible. Ya apliqué la regla. En el mismo problema, se pregunta, si el calor cedido es de 100 kilojoules, el proceso será posible, imposible, reversible o irreversible. Entonces, aquí lo que propone el problema es que sea Q1 igual a 100 kilojoules. El proceso que está ocurriendo será posible, imposible, reversible o irreversible. Y aquí ven, la mínima cantidad Q mínima que se dio la máquina de Carnot fueron 116.66 kilojoules. Y aquí están proponiendo Q1 todavía más pequeña que la mínima que cede la máquina de Carnot. Como Q1 es menor que Q mínima, el proceso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no existe ninguna máquina térmica superior a la de Carnot. Por esta razón, el proceso no puede ser posible. O bien, el proceso es imposible. ¿Ok? Muy bien.
Para este mismo problema, vamos a utilizar el criterio que ya habíamos visto, ¿no? Acuérdense ustedes, tenemos dos fuentes. Con temperatura T2, temperatura T1, 900 y 350. Y aquí tenemos una máquina que absorbe cierta cantidad de calor Q2 y cede una cierta cantidad de Q1. Aquí tenemos nuestro universo. Este es el universo. El universo está formado por sigma y las dos fuentes que son su entorno. Y entonces el cambio de entropía de este universo tendría que ser igual al cambio de entropía de sigma más el cambio de entropía de los alrededores. Ahora, para un ciclo, delta S de sigma es idénticamente igual a 0. En cuyo caso, para el ciclo, delta S de U simplemente es igual a delta S de los alrededores, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio de entropía de los alrededores? El cambio de entropía de los alrededores es igual a la cantidad Q2, la cantidad de Q2 que se está absorbiendo, ¿no? Perdón. Q2 es una cantidad, observen ustedes que de la fuente superior Q2 es una cantidad que se cede, de manera que debo escribir Q2 entre T2, porque la fuente sufre un proceso isotérmico, calor total entre temperatura. Y la fuente térmica, la temperatura, 1 está absorbiendo calor, de manera que tengo aquí Q1 entre T1. ¿Ok? Bien. Y ahora podemos proceder. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir Q2. Sustituimos Q2, delta S de los alrededores, menos Q2, que es de 300 en el primer caso, entre 900, más la mínima que se dio en el caso de una máquina de Carnot, por supuesto, entre 350. Por favor, me dicen, jóvenes, ¿cuánto vale esta cantidad? ¿Igual a cuánto? A las flores. La respuesta R es 1 menos Q'1 entre Q'2. Aquí tiene usted el rendimiento. Así se calcula el rendimiento, Alan Flores. Si me hacen el favor de decirme cuánto vale esa diferencia de números. Abril Sendis. .8.
Positivo. Abril Hercendis Cruz. A ver, ¿alguien más? Ángel Hernández, 0.14. Ok. Entonces esto es igual a 0.143. Están dando números diferentes. 2 están iguales y 2 están 0.80. ¿Cuál es lo correcto? Punto 14. Parece que punto 14. Ok. Entonces vean ustedes, jóvenes, cómo aquí pueden ver entonces que delta S del universo es igual a 0.143, que es mayor que 0. Mayor que 0. Y acuérdense que en ese caso el proceso es irreversible. ¿Ven? Ya tenemos una aplicación inmediata, pues, de nuestro criterio dado. Ok. Bien. Perfecto, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a intentar resolver otro problema, jóvenes. Ok. Vamos a intentar resolver otro problema. Voy a hacerme de pizarrón. Y aquí tienen ustedes un problema que les propongo. Una máquina térmica realiza un ciclo entre dos fuentes térmicas con temperaturas T2 600 kelvins y T1 300 kelvins respectivamente. Vamos a dibujar las máquinas térmicas, ¿no? Aquí están nuestras máquinas térmicas y tenemos una temperatura T2 igual a 600 kelvins, ¿no? Y una a 300 kelvins. Y tenemos una máquina térmica aquí operando en ciclos. El primer caso absorbe Q2 igual a 400 kilojoules y cede una cantidad de 150 kilojoules, Q1. Y la pregunta es, el proceso que está realizando esta máquina térmica que voy a llamar I, ¿será posible, imposible
reversible o irreversible. Rápidamente podríamos utilizar el criterio. R sería 1 menos Q1 entre Q2. ¿Cuánto sería esto? 1, 150 aquí y 400. Por favor, me dicen cuánto es este número. Es 15 entre 40. Igual. Ok. ¿Cuánto vale ese número, jóvenes? ¿15 entre 40? Restado a 1. Aquí tengo una primera respuesta, 625. Ok. Entonces R es igual a 62.5%. No, pero hay que restarle a 1, hay que restarle 15 entre 40, ¿no? Bien, parece que Emilio Fragoso, Susana Areli o Areli y Oscar Bernardino dan .625. 62.5. Ahora, vamos a introducir una máquina de Carnot para comparar. Máquina de Carnot. Vamos a hacer que absorba la misma cantidad y que ceda una cierta cantidad Q1. Vean, eta es 1 menos temperatura 1 entre temperatura 2. 1 menos 300 entre 600. Parece que esto fuera como 1 menos 0.5, ¿no? Igual a 0.5. 300 entre 600 es un medio. Entonces, eta es igual al 50%. Y vean, jóvenes, 62.5% es mayor que 50%. R mayor que eta. Y entonces, obviamente, el proceso es imposible. Imposible. ¿Qué pasa ahora si Q2 es igual a 410 kilojoules y el trabajo es igual a 210 kilojoules? ¿El proceso será posible, reversible o imposible? Bueno, acuérdense que W es igual a Q2 menos Q1. Esto quiere decir que 210 es igual a 410 menos Q1. Y Q1 es 410 menos 210, ¿no? 200 kilojoules. Y vamos a ver entonces el rendimiento, ¿cuál sería? El rendimiento es 1 menos 200, que es Q1 entre Q2, que es de 410. 1 menos 20 entre 41. ¿Cuánto será esto, jóvenes? Rendimiento. ¿Cuánto vale
1 menos 20 entre 41. Con 52. Igual a 52%. Pues obviamente 52% es mayor que 50% de la máquina de Carnot. Entonces el proceso, dado que R es mayor que eta, el proceso es imposible, ¿no? Es imposible. Bien, si es que el cálculo se habían hecho, ¿no? Esa es la conclusión. Bien, jóvenes, pues parece que hemos aprendido hoy a usar las fórmulas que tienen que ver con la toma de decisiones, si los procesos son reversibles, irreversibles, si son posibles o imposibles, con la ayuda de el concepto. Me gustaría comunicarles que hoy es mi última clase y que el próximo martes, jóvenes, vamos a tener nuestro último examen de termodinámica. Por favor, denle una repasadita a todo lo que hemos visto en estas 2 clases o 3 clases, no me acuerdo exactamente. Por favor, para que el próximo martes enfrenten esos cálculos que son extremadamente sencillos. Por esa razón, voy a terminar aquí mi intervención para mi clase. Abril Reséndiz Cruz. Pues son tan sencillos los problemas, Abril Reséndiz, que basta con que usted vuelva a hacer lo que hemos hecho, por favor. Si tengo tiempo suficiente para subir algunos problemas, con mucho gusto, Abril Reséndiz. Bien, pues les agradezco la gentileza de su atención. Seguimos en contacto y el próximo martes voy a poner unos cuantos problemas, muy sencillos, por supuesto, a propósito de la entropía. Estamos en contacto, jóvenes. Gracias por la atención. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Abril Reséndiz, yo voy a subir las calificaciones al sistema de servicios escolares y ahí lo puede ver. Pues estaremos en contacto el próximo martes, jóvenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.